Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos entregó un mundo perfecto y su propósito era que viviéramos en perfecta conexión con Él, en una relación centrada en su atributo más precioso. Su atributo más precioso es el amor. Pero para que el amor sea real, Dios también nos dio otro don precioso, el libre albedrío, la libertad de elegir. Esa libertad de elegir qué camino seguir. Por supuesto, Dios dio instrucciones claras a Adán y a Eva sobre el peligro y las consecuencias mortales de la desobediencia. Satanás, por su parte, persuadió engañosamente a Eva de que podía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal sin ninguna consecuencia negativa. Al contrario, afirmó, serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Por desgracia, Eva decidió desobedecer y le ofreció el fruto a Adán, quien tomó la misma decisión. Por ende, la creación perfecta se tiñó de pecado. En ese momento inició el plan de la redención, la segunda parte del plan de la redención. Tenemos a un Dios que nos tiende la mano. Tenemos a un Dios que nos tiende la mano cuando todo marcha mal. Fíjense que para este estudio hemos de analizar Génesis capítulo 3, versículo 9 al 15. Y hay una pregunta que debemos responder. La pregunta que debemos responder es, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Dios a Adán después de que él y Eva cayeron? ¿Cuáles fueron las palabras? La primera palabra que Dios expresó, la primera frase que Dios expresó para Adán y Eva es una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Dónde estás? Génesis 3:9 dice que Dios les pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Miren la pregunta que le hace aquí Dios a Adán. ¿Dónde estás? Pregunta interesante. ¿Dónde estás? Ahora, esa pregunta, familia, esa pregunta no significa que Dios no sabía dónde estaban, porque Dios sí sabía dónde estaban. Pero Adán y Eva estaban dominados por el miedo. Adán y Eva estaban dominados por el miedo. Adán y Eva eran quienes necesitaban ver lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? También necesitaban ser confrontados para que pudieran comprender las terribles consecuencias del pecado. Las terribles consecuencias del pecado. Y en esa pregunta también Satanás debía ser derrotado para que Dios pudiese comenzar el plan de la redención. Entonces Dios le pregunta a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Y si me permiten leer para ustedes, un poco sobre qué significa la frase, la pregunta, qué implicaciones tiene la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué implicaciones tiene la pregunta, ¿dónde estás tú? Bien, la pregunta, ¿dónde estás? No es un interrogante teológico. Oigan bien, la pregunta ¿dónde estás? No es un interrogante teológico, sino que es misiológico. Esta pregunta revela que a pesar de su decisión equivocada, Dios no ha abandonado a Adán y Eva, porque Dios sabía que había pasado. Dios sabía que había pasado y sin embargo Dios va al mismo lugar del encuentro que tenían y les dice, ¿dónde estás tú? Por lo tanto,
significa la pregunta en primera parte, ¿dónde estás? Que Dios no los ha abandonado a su suerte. La rebelión humana no hace disminuir en lo más mínimo el deseo de Dios de relacionarse íntimamente con los seres humanos. Dios sigue amando y buscando a sus hijos errantes. La pregunta, ¿dónde estás tú?, también refleja el amor eterno, el amor extraordinario que Dios tiene para con nosotros, sus hijos. Un amor sublime, un amor extraordinario. ¿Dónde estás? Significa que Dios sigue amando y buscando a sus hijos errantes. La pregunta, ¿dónde estás? La primera que la Biblia atribuye a Dios habla más de una condición y no de un lugar. ¿Por qué? Porque la pregunta pretendía averiguar exactamente, más bien la pregunta no pretendía, la pregunta ¿dónde estás? No pretendía averiguar exactamente dónde se escondían Adán y Eva. No. Dios nunca hace preguntas para obtener información. Qué interesante. Dios nunca hace preguntas para obtener información. No. Porque Él lo sabe todo, porque su conocimiento es ilimitado. Él conoce todo, incluso lo que aún no existe. Él lo conoce todo, incluso lo que aún no existe. Él lo conoce todo. Al conocerlo todo, Dios sabía exactamente dónde estaban escondidos Adán y Eva, qué habían hecho y en qué condiciones se encontraban. Interesante. La ausencia de Adán de su lugar habitual de encuentro con Dios era una clara evidencia de que algo andaba mal. Y Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo, familia. Dios conoce todo sobre nosotros los seres humanos. Él es omnisciente. Entonces, la pregunta que Dios le hace a Adán, ¿dónde estás?, no es una referencia a una ubicación geográfica, para nada, familia. La pregunta, ¿dónde estás? La pregunta, ¿dónde estás?, es una pregunta de relación. Es una pregunta relacional. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, las primeras consecuencias del pecado reveladas en los versículos anteriores. En esa pregunta, ¿dónde estás?, Dios tenía la intención principal de hacer que Adán y Eva pensaran en su relación con Dios. La pregunta pretendía hacerlos pensar en la consecuencia de su desobediencia. La pregunta, ¿dónde estás?, significa que Dios pretendía llevarlos a la reflexión, pensar en las consecuencias de su desobediencia. Adán y Eva tenían la oportunidad de examinarse a sí mismos y reconocer su culpa. Entonces, la pregunta de Dios equivale a la siguiente indagación. ¿Qué indagación? ¿Por qué no apareciste en nuestro lugar habitual de encuentro? Dios le está preguntando a Adán y Eva, ¿por qué no saliste a mi encuentro? Yo te busqué en el mismo lugar, pero no estás allí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó con nuestra relación? ¿Por qué intentas mantenerte alejado de mí? Cuéntame, ¿qué significan las hojas de higuera? La pregunta ¿dónde estás? Es una pregunta de relación, es una pregunta de preocupación, es una pregunta de indagación que quiere decir, ¿qué pasó con nuestra relación? ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué significan esas hojas de higuera? Adán, no entiendo. ¿Qué significan esas hojas de higuera? Es que la falsa promesa de Satanás a Adán y Eva era que mediante la desobediencia ellos se convertirían en dioses. Satanás les prometió, les dijo, ¿saben qué? Ustedes se van a convertir en dioses. Ustedes van a ser dioses. Si desobedecen, van a ser dioses. Esa era la promesa. Sin embargo, su solución a la nueva situación fue coser hojas de higuera para ocultar su desnudez.
si esa solución hubiera solucionado, si esa situación, si esa solución, la de coser hojas de higuera, hubiera solucionado la situación, entonces no se habrían escondido de Dios. Más bien, se habían enfrentado a Dios porque Él supuestamente no quería su bienestar. O sea, Satanás les dijo, si ustedes comen de este fruto van a ser como dioses, van a conocer el bien y el mal. Ustedes van a ser extraordinariamente buenos, van a solucionar todos sus problemas, van a ser más felices. Sin embargo, Adán y Eva encontraron que se volvieron infelices, se volvieron temerosos, tuvieron miedo. Sí, familia. La pregunta entonces, ¿dónde estás? Era el clamor ferviente de un Dios misionero, cuya angustiosa indagación delata la conciencia divina del abismo que se había creado entre él y la humanidad. Qué bonito. La pregunta, ¿dónde estás?, era un clamor, era una pregunta de ansiedad que decía, hijo, te amo, algo nos ha separado, pero yo te sigo amando igual que siempre. No sé qué está pasando con nuestra relación. No sé qué ha cambiado, qué he hecho para que quieras escapar de mí. La pregunta, Guillermina, José, Teodora, Arminda, Gina, Blanca, familia, que Dios le hace a Adán y Eva, es un clamor ferviente de un Dios misionero cuya angustiosa indagación delata la conciencia divina del abismo que se había creado entre él y la humanidad. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios? Y Él te pregunta, ¿dónde estás? Y Él te pregunta, ¿dónde estás tú? Entonces, cuando Dios vio que Adán y Eva pecaron, Él tuvo tres alternativas. Victoria. Cuando Dios vio que Adán y Eva pecaron, Dios tuvo tres alternativas. Número uno, Dios simplemente podría haberlos descartado. Dios pudo haber descartado a Adán y Eva. Es decir, podría haber dejado que murieran como resultado de su pecado y luego haber creado seres humanos nuevos. Que se muera Adán y Eva. Yo tengo el poder de crear nuevos seres humanos. Descartarlos. Esta creación salió defectuosa, pero hay que se quede. Segunda opción. Dios podría haber dejado que Adán y Eva languidecieran para siempre bajo las consecuencias de su mala decisión. Es decir, que sufrieran para siempre. Dios pudo haber permitido, Josefa, que Adán y Eva sufrieran para siempre, que sufran para siempre. Segunda opción, que sufran para siempre. La tercera opción, salvarlos, redimirlos. Y Dios eligió la tercera opción. Dios no solo prometió en palabras que nos salvaría. Él lo demostró con acciones en la cruz del Calvario al morir Jesús por nosotros. Jesús no solamente dijo, te amo. Jesús no solamente dijo, te amo. Él lo demostró en la cruz del Calvario. Jesús no solamente dijo, te amo. Él lo demostró en la cruz del Calvario. Por lo tanto, su pregunta continúa vigente. ¿Dónde estás tú? La pregunta, ¿dónde estás tú?, es un mensaje, es un clamor preocupante en el que Dios nos quiere decir, estoy preocupado por ti. 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 Familia, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude,
Que su Santo Espíritu siga tocando nuestro corazón para que juntos sigamos tomando buenas decisiones. Que Dios los bendiga en este día. Que Dios los acompañe en todas sus actividades que emprendan. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite.